Buenas noches mis hermanos. Hoy, una vez más, martes por la noche, nuestra lectura semanal. Y pues ahora estamos estrenando una humilde oficina aquí en una pequeña traila que tenemos. Y pues esperemos que no haya ruidos, ya sabe usted, que ladre el perro, que pasa la moto, que pasa un carro, y gloria a Dios, ¿no? Pues el día de hoy estoy contento. Vamos a empezar uno de mis libros, aunque toda la escritura es inspirada de Dios, me encanta a mí este libro de Samuel. Y vamos a comenzar con la lectura del primer libro de Samuel. Y vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre Santo, gracias Señor por un día más, Señor, que usted nos permite, Señor, el privilegio de leer su santa palabra, Señor. Que aunque muchos no creen en ella, no creen en que la Biblia sea inspirada a través de su Espíritu Santo, nosotros seguimos fieles a la palabra, Señor, creyendo que en esta palabra hay vida eterna para cada uno de nosotros, Señor, que somos sus seguidores, Señor, sus hijos, Padre, herederos de la promesa, Padre Santo. Y le pedimos, Señor, que en esta noche, como siempre, Señor, su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que nos enseñe algo nuevo, Padre Santo, que podamos usar, Señor, como un escalafón, como un escalón más, Señor, en nuestro crecimiento espiritual, Padre Santo. Le pedimos que bendiga, Señor, esta lectura bíblica, que bendiga, Padre Santo, a todo aquel que se va a poner en contacto, Señor, a través de las redes sociales con nosotros en este momento, Padre Santo, para mirar esta lectura, para escuchar, Padre Santo, su palabra en esta noche, Señor. Historias de siervos que edifican nuestra vida, Padre. Pedimos que bendiga, Señor, hasta donde nos están escuchando a través de las redes sociales, en su casa, en su trabajo, donde quiera que se encuentren, Padre Santo. Que sea su Espíritu Santo llenándolos en este momento, Padre. Llenándolos de instrucción, llenándolos, Señor, con su Espíritu Santo, ungiéndolos, Padre Santo, para toda buena obra, preparando, Señor, a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Saben, como saben ustedes, estamos leyendo la Biblia Reina Valera, revisión 1960, plenitud de estudio. Entonces vamos a comenzar a leer desde el autor, fecha, contenido, etc. Amén. Dice, primer libro de Samuel, autor desconocido, fecha entre 931 y 722 antes de Cristo. Tema, Dios obra en la historia. Figuras claves, Samuel, Saúl, David. El autor de Primera de Samuel, no es mencionado en este libro, pero es probable que Samuel lo redactara u ofreciera la información que aparece en capítulo 1, versículo 1 al 25. La cual cubre toda su vida y ministerio, hasta su muerte. El autor del resto del libro no puede ser determinado, aunque algunos suponen que su redacción haya estado a cargo del sacerdote Abiatar. Fecha. Debido a las referencias a la ciudad de Siclag, que vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, en el capítulo 27, versículo 6, y otras referencias a Judá e Israel, sabemos que este libro fue escrito tras la división de la nación en 931 a.C. Y como no se menciona la caída de Samaria en el 722 a.C., debe ser fechado antes de este acontecimiento. El primer libro de Samuel, El primer libro de Samuel cubre un periodo de alrededor de 140 años, que comienza con el nacimiento de Samuel aproximadamente en el año 1150 a.C. y termina con la muerte de Saúl alrededor del 1010 antes de Cristo. Ay, qué calientito. A tomar un poquito de café para que no nos agarre la ronquera. Contenido.
Israel había sido gobernado por jueces levantados por Dios en un momento crucial de la historia hebrea. Sin embargo, la nación degeneró tanto moral como políticamente. Había estado sometida a la cruel dominación de los filisteos. El templo en Silo había sido profanado y el sacerdocio era corrompido e inmoral. Samuel, el providencial hijo de Ana, llega en medio de esta confusión religiosa y política. La felicidad y el gozo que causó a su madre al nacer anticipa lo que traería a toda la nación. Los mismos hijos de Samuel no tenían el carácter piadoso de su padre. El pueblo no confiaba en las habilidades de ellos. Al envejecer Samuel, la gente lo presionó para que nombrara un rey. Él lo hace en contra de su voluntad. Saúl, un apuesto y carismático individuo, resulta escogido como primer rey de Israel. Saúl. Su ego podía compararse en tamaño con su estatura. Impaciente, asume el oficio de sacerdote en lugar de esperar a Samuel. Tras rechazar los mandamientos de Dios, a su vez rechazado por él. Después Saúl se transforma en una figura trágica. Consumido por los celos y el miedo, pierde gradualmente la cordura y pasa sus últimos años persiguiendo inútilmente a David por los bosques del reino, con la intención de matarlo. Sin embargo, David ha hallado un aliado en el hijo de Saúl, Jonatán, quien le avisa los planes de su padre para asesinarle. Por último, cuando Saúl y Jonatán mueren en una batalla, el escenario quedó listo para que David se convirtiera en el segundo rey de Israel. Aplicación personal. En el primer libro de Samuel se observa con claridad que Dios está actuando en la historia. Aún los acontecimientos más desafortunados como el pecado y la rebelión pueden ser utilizados por Él para hacer avanzar su plan divino. La corrupción de los hijos de Elí y la incapacidad de éste para educarlos y orientarlos conforman el ambiente donde se desarrolla el niño Samuel. El rechazo de Dios y la demanda de un rey por Israel dieron lugar al establecimiento de una dinastía terrenal que prepararía el ingreso de Dios a la historia humana en la persona del Mesías. Por último, Saúl, que se inició de forma tan maravillosa, termina su vida en una tragedia suicidándose. A causa de la enfermedad de Saúl, David es sacado de la cría de ovejas e introducido en la corte del rey. La insensata persecución de David por parte de Saúl sirvió de trasfondo para el ascenso al trono del más grande de los reyes de Israel, un varón conforme al corazón de Dios. Pero la mano de Dios no solamente se manifiesta en los grandes momentos de la historia. En Primera de Samuel también se hacen evidentes las siguientes lecciones. Dios interviene en el dolor y la misericordia de Ana para darle no solo un hijo, sino una prole de 3 varones y 2 hijas. En el capítulo 2:21 lo menciona. Aunque los seres humanos se fijan en las apariencias, Dios mira al corazón. Capítulo 16, versículo 7. La obediencia es mejor que el sacrificio. Capítulo 15, versículos 22 y 23. Lo cual indica que Dios se interesa en el corazón de los hombres tanto como en sus acciones. Dios no repara en aquellos que ostentan gran dignidad cuando han pecado, pues Él es un Dios paciente y misericordioso. Cristo revelado. Las similitudes entre Jesús y el niño Samuel son impresionantes. Ambos fueron hijos de la promesa. Ambos fueron dedicados a Dios antes de nacer. Ambos sirvieron de puente entre una etapa y otra en la historia de la nación. Samuel combinó los oficios de profeta y sacerdote. Cristo es profeta, sacerdote y rey. El trágico fin de Saúl ilustra cómo terminan los reinos terrestres.
La única esperanza es el reino de Dios sobre la tierra, cuyo gobierno está en las manos del Señor. La genealogía del enviado de Dios comienza con David, en Cristo. Dios vino como rey, de nuevo vendrá como rey de reyes. David, el niño pastor, prefigura a Cristo, el buen pastor. Jesús se convierte en el rey pastor. El Espíritu Santo en acción. El primer libro de Samuel contiene notables referencias sobre cómo el Espíritu Santo inspira a los profetas, así como a Saúl y a sus siervos. En el capítulo 10, versículo 6, el Espíritu Santo desciende sobre Saúl, quien profetiza y se transforma en otro hombre. Esto es, en alguien lleno del Espíritu para cumplir la encomienda divina. Tras ser ungido David por Samuel, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, capítulo 16, versículo 13. El fenómeno del Espíritu inspirando a quienes adoraban aparecer en el capítulo 10 y en 19-20, esto no equivalía al desvarío de los paganos, sino era verdadera adoración y alabanza inspirada por el Espíritu. Algo no muy distinto a lo que ocurrió el día de Pentecostés en Hechos 2. Aún en los múltiples usos del efod y del urim y del turim, miramos hacia el tiempo futuro cuando el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, nos dirá las cosas que habrán de venir y tomarán de lo mío, dice Jesús, y os lo harán saber. En el libro de Juan, capítulo 16, 13 y 14. Y pues ahora sí, damos de lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la familia de Elcana. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, a Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida a Ana, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El voto de Ana. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea que sí sabía por qué estaba afligida. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque ella sabía que los nazarenos no se les pasaba navaja. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía o pecadora, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bueno, aquí quiere decir que llegó, rogó, lloró, se derramó, entregó su corazón a Dios, y antes no comía, y después de que lo hizo, comió y no estuvo más triste. Esto me da a entender de que ella oró, le entregó su petición a Dios y se fue con la confianza plena de que Dios le iba a conceder su petición. Muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios y seguimos agüitados. Y pues quiere decir que tal vez no confiamos en Dios como que nos va a proveer eso. Y es una reacción natural, somos seres humanos, ¿no? Las emociones en veces nos ganan. El problema es por qué vienen las emociones. En este caso la tristeza era porque la mujer se sentía menospreciada. Y después, cuando entregó su oración a Dios, como confiaba mucho en Dios, dijo: Dios me ha oído y ya no tengo por qué estar triste, porque Dios me va a responder y me va a conceder el anhelo de mi corazón. Pero ella hizo un voto: lo entregaré, te servirá todos los días de su vida, mi hijo, y la navaja no pasará por sobre su cabeza. Hizo un voto, un compromiso. Y muchas veces las mujeres cuando quieren ser madre también necesitan hacer un compromiso, porque si le van a pedir a Dios un hijo para que ande en el mal camino, pues no creo que sea una opción que le agrade a Dios. Nacimiento y dedicación de Samuel. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Como nosotros que queremos que nuestros hijos acepten a Cristo en su corazón y se queden ahí para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Oración de Ana, capítulo 2. Y Ana oró
y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Fíjense esta palabra, pero nadie será fuerte por su propia fuerza, por la fuerza de Jehová. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Se quedó como en las iglesias católicas, ¿no? Los monaguillos sirviéndole a Dios. Pero él ahí vivía y ahí comía, no se iba para su casa. Los hijos impíos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían el criado del sacerdote y decía al que sacrifica: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ministerio de Samuel cuando niño. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Fíjense la bendición de Elí. Ella le pidió un hijo y lo entregó, pero cuando volvió a Elí dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar que pidió Jehová, en lugar del que le pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió. O sea, y esta fue bendición del sacerdote, como hoy en día que los bendice un pastor. Hay una doctrina que dice que el único que puede bendecir es Jehová, y sí,
pero eso no quita que nosotros como seres humanos podamos decirle, te bendigo en el nombre de Jehová, y ellos quieren que dice, Jehová te bendiga, pero aquí dice, Elí bendijo a Elcana y a su mujer. ¿Quién lo bendijo? Elí, el sacerdote, el líder. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer. O sea, que Jehová quiera darte hijos, pero lo estaba bendiciendo. Profecía contra la casa de Elí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, el líder, en vez de procurar que las mujeres se portaran bien, ellos mismos, las corrompían. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no lo oyeron, la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fíjense aquí. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, o sea, decidido hacerlos morir. O sea, gloria a Dios cuando una persona entiende que debe de convertirse a Cristo, porque la única oportunidad que tiene es hasta el momento de su muerte. Pero si ya aquí lo que está diciendo es de que Jehová ya había resuelto hacerlos morir, por eso ya no hacían caso. Dios no les permitió ya arrepentirse, creo yo, porque ya les había dado suficientes oportunidades. Eran hijos de sacerdotes, o sea que eran sacerdotes. Conocían de la palabra, eran los encargados de hacer cumplir la ley, eran los encargados de llevar a cabo los rituales para santificar al pueblo, y ellos mismos estaban en pecado. Una cosa es pecar sin saber y otra cosa es pecar ya conociendo que está mal pecar y no hacer caso cuando la gente los amonesta y derechito al infierno. Y conociendo la palabra, qué tremendo. Todavía tiene más justificación el que no conoce la palabra de Dios y pueda decir, no sabía que estaba ofendiendo a Dios. Nadie me lo dijo, nadie me lo platicó, pero ya cuando eres una persona que ya tienes conocimiento de la palabra de Dios, que ya eres un líder en una iglesia, pastor o evangelista, uno tiene que reprender el pecado que mora en uno. Uno tiene que rechazar la tentación, uno tiene que acatar la palabra de Dios, porque no se puede ser cristiano desobedeciendo a Dios, porque los demonios también creen en Dios y lo desobedecen. Seguimos, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mí altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de su padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre heredarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco.
Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, no le estamos honrando. Literal. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los ancianos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, jóvenes. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Te ruego que me des chamba, no tengo que comer, literalmente. ¿Todo por qué? Por la desobediencia de una persona, los hijos y los nietos, y así la generación se echa a perder. Primera profecía de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Así a veces nos pasa a nosotros cuando todavía no aprendemos a reconocer la voz de Dios, o la palabra de Dios, o cuando las maneras en que Dios nos habla, nos confundimos en que nos está hablando el ser humano. Esto no viene de Dios. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. También los siervos de Dios puedan tardarse en reconocer el llamado de parte de Dios hacia una de sus ovejas. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel, porque le gritaba, le hablaba recio pues. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, o sea, perdonada, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, si no me lo dices, que Dios te haga a ti lo que dijo que haría. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, a mí me dicen que me van a matar a mis hijos, yo de volada voy y me doblo rodillas y pido perdón por ellos, así como Job hacía sacrificios por si acaso sus hijos pecaban ese día. Pero él dijo que haga lo que quiera. Yo creo que a él ya también lo tenían harto los malos comportamientos de los hijos, porque hay veces que el padre les dice y no entienden, o no entendemos cuando somos hijos. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir que no dejó caer a tierra? Que toda la palabra de Dios la cumplía Samuel. No dejaba caer nada a tierra, todo lo cumplía. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Riqueza literaria. Profeta. Profeta, uno que proclama o declara un mensaje recibido. Un vocero, heraldo o anunciador. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: no vaya siendo que yo, siendo un heraldo, me pierda también? Un profeta es alguien que anuncia un mensaje por mandamiento de otro, usualmente Dios. Nabí. Aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Nabí. En 6 ocasiones la palabra está en su forma femenina, Nebiyá, que se traduce profetiza. ¿Se acuerdan que también la hermana de Moisés era Nebiyá? Era profetisa. En estas 6 referencias se habla de María, ahí está la hermana de Aarón y de Moisés, Débora, Nebiyá, Hulda, 2 veces, Noadías y la esposa de Isaías. Sin lugar a dudas, una profetisa por derecho propio. En todas las ocasiones restantes, Nabí se emplea en su forma masculina, profeta. La palabra puede aplicarse a falsos profetas y a profetas de dioses falsos, pero casi siempre alude a los interlocutores de Jehová. Capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Captura del arca del pacto. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Si se fijan, Dios no le dio la victoria para hacer que llevaran el arca. ¿Quién le iba a llevar? Los hijos de Elí.
Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Ellos ya sabían lo que hacía el poder de Dios con el arca. Porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Era la manera de ser hombre, o sea, no seas mujer o no seas cobarde, ¿no? Pero decía: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Hay veces que el inconverso le tiene más temor a Dios y fe que el mismo cristiano. A veces le pedimos algo a Dios y no creemos que nos lo va a dar. Y si se fijan, estos tenían fe de que Dios los iba a destruir, pero tenían la certeza de que así iba a suceder. Ellos tenían fe, pero a contra de ellos, ¿no? Pero sabían que el poder de Dios era inminente. Por eso decían: tienen que pelear con valentía, porque estando el Dios de ellos, quién sabe cómo nos vaya. Es que tienen que dar el 100 y ser hombres valientes. Nomás les dijo ser hombres, pero se refiere a ser hombres valientes. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Entonces se dan cuenta por qué estaban perdiendo la batalla, y por qué la perdieron en ese momento, y por qué se llevaron el arca. Porque tenían que morir los hijos de Elí por la desobediencia. Y lo malo es de que en este tiempo también, en este tiempo que estamos hablando de esta historia, Ofni y Fines eran los que los que pecaban contra Dios. Y si se fijan, murieron 30,000 hombres de a pie. Dios no los apoyó, tenía que acabar con la vida de estos dos. O sea que un líder, cuando tiene mal comportamiento y cae en pecado, arrastra a la congregación. Muerte de Elí. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. O sea que de 58 años comenzó a juzgar a Israel. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor
que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Traspasada. Los filisteos y el arca, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, o sea, su dios. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, lo encontraron ahí caído. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, porque ahí cayó. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6. Se devuelve el arca a Israel. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes, tumores y ratones. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Versículo 6. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron?
Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Si se fijan, ahí le están diciendo los de Crom, ¿para qué van a ser necios como fueron los de Egipto? Que entre más necios se ponían, más y más los castigaban, y de todos modos los dejaron ir. ¿Qué le estaban diciendo a ustedes con esto? Tengan y déjenlos ir, no provoquen que los castiguen más. Y hay gente que así entendemos. Si ya sabemos que a otro le está yendo mal porque sigue en el pecado, y vemos que a otro le está yendo bien porque se ha apartado del pecado, ¿por qué no apartarnos nosotros? ¿Para qué seguir recibiendo castigo? ¿Para qué seguir en el error? Le va mal a uno en esta vida, si no con dinero, con tristeza o enfermedad, y todavía derechito al lago de fuego, al infierno. Versículo 8. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra en Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni izquierda. ¿Cómo le dijo a Josué el Señor? No te apartes de este libro de la ley ni a izquierda ni a derecha. Miren, estas vacas no se apartaron ni a izquierda ni a derecha. Ahí ves que los animales son más obedientes que uno. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1, por sus ciudades y por su Dios. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y es que nada más podía tocarla sacerdotes y en santidad, y no ver adentro. Y ellos ahí desobedecieron, se tomaron atribuciones que no le correspondían. Hoy en el camino de Cristo nosotros también tenemos que tener cuidado de no tomar atribuciones que no nos corresponden, que no nos han ordenado. El arca en Kiriat Jearim. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y sacrificaron a Eleazar su hijo
santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Samuel juzga a Israel. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. O sea, eran el pueblo de Dios, pero ya tenían ahí dioses también dentro de sus cosas, en sus casas. Como hoy en día, eres cristiano, pero no dejas de tener otros dioses en tu casa. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Pues ya les habían ganado 2 veces. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Bueno, pues vamos a dejar este día hasta aquí. Si no alcanza a ver el video hasta el final en una sola exhibición, ahí lo va viendo poco a poco, conforme tenga tiempo. Hemos acabado de leer el capítulo 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 capítulos. Le hemos dado lectura. Y en nuestra siguiente lectura comenzaremos a partir del capítulo 8 de Samuel. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este momento, Padre. Hemos terminado la lectura del día de hoy, Señor. Son historias maravillosas de poder y de lección espiritual para cada uno de nosotros, Señor, que debemos de tomar en serio a nuestro Dios, que debemos de tomar en serio nuestro ministerio y santificarnos para Él, prepararnos para Él. Y le pedimos, Padre Santo, por cada uno, Señor, de los que se den cita, Señor, a abrir este video, a escuchar, Señor, este video, Padre Santo, que usted lo bendiga, que multiplique, Señor, sus bendiciones para con él, que lo guíe de su mano, Señor, a todos.
a fin de que ninguno de nosotros nos pierdamos, Padre. Allánenos el camino, Padre Santo, cuide nuestro pie de todo tropiezo, Padre Santo, y síganos ministrando y dando conocimiento, Padre. Que esta palabra que hoy hemos leído la sigamos meditando y analizando para darnos cuenta hasta qué punto tiene que ver con nosotros y qué modificaciones tenemos que hacer en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para agradarle a usted. Ya lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues hemos llegado al final de esta lectura. Samuel, del 1 al 7. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Que Dios les bendiga.